Hola a todo el mundo, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de This iPhone, en donde lo aburrido tiende a ser mucho más divertido. El día de hoy, top 3 maneras con las que aprendes mejor. Este va a ser un top diferente, no les voy a mostrar los métodos en orden, del peor al mejor. Se los voy a mostrar aleatoriamente, porque antes de darles el orden correcto, quiero hacerles una encuesta. ¿Qué método creen que es mejor de los tres que voy a presentar? Muy bien, comencemos. El primer método es el método por tutorías. Estas tutorías son tutorías 1 a 1. Un profesor, un alumno. El tutor instruye al alumno en el tema, seguido por evaluaciones con exámenes, como tradicionalmente se hace, pero utilizan procedimientos correctivos para que los alumnos noten en qué se equivocan y mejoren en eso en lo que más se equivocan. Después se realizan las evaluaciones para medir el dominio del tema de los alumnos. Podemos verlo como las evaluaciones reales, las que van a determinar si pasas un curso o no. Por supuesto, este es el método más flexible de los tres que les voy a mostrar. El siguiente método es llamado aprendizaje maestro. Con este método, cada maestro tiene 30 o más alumnos. Con este método, los alumnos toman exámenes y estos exámenes sirven para darles retroalimentación a los alumnos sobre su aprendizaje, seguido por procedimientos correctivos que les ayudan a mejorar en el tema, corregir errores o ideas equivocadas. Muy similar a lo que se hace en tutorías, solo que no es tan personalizado. Y al final se realizan evaluaciones para medir el dominio del tema de los alumnos. Algo interesante es que antes de pasar al tema siguiente, los alumnos deben demostrar que su dominio del tema es alto o lo suficientemente bueno como para avanzar. Y por último, pero no menos importante, tenemos el método convencional. Sí, el método en el que la mayoría de nosotros hemos estado sentado en el aula con el profesor al frente dando clase. Cada profesor tiene 30 o más alumnos, como en el aprendizaje maestro. Típicamente esta es la manera de enseñar en la mayoría de escuelas, desde las universidades hasta el preescolar y en gran parte del mundo. Cada 2 o 3 semanas hay una evaluación. Te hacen un examen para probar tus habilidades en el tema. Una diferencia más en el aprendizaje convencional es que no se aplican los métodos correctivos después de pasada una evaluación. Y ahora la encuesta. Pueden votar aquí en esta encuesta que les dejo arriba cuál creen que sea el mejor método para aprender. Voten por el que creen que sea mejor. Y ahora les voy a dar el orden. En tercer lugar estaría el método convencional. Sí, el método convencional es el peor de los tres. Después le sigue el método de aprendizaje maestro. Y en primer lugar, y siendo el mejor de los tres, está el aprendizaje a través de tutorías. Estos son los resultados que se encontraron en este estudio. El estudio en el que me estoy basando es el problema de las 2 sigma, la búsqueda de métodos de instrucción grupal tan efectivos como la tutoría 1 a 1. El artículo está en inglés, pero yo he traducido el nombre. Les voy a dejar abajo en la descripción el link por si quieren checarlo. Los resultados son estos. El promedio de estudiantes bajo tutoría fue de aproximadamente 2 desviaciones estándar más alto si lo comparamos con el método de aprendizaje convencional. El promedio de estudiantes bajo aprendizaje maestro fue una desviación estándar superior al promedio de la clase convencional. Y bueno, ya sé que esto parece muy raro, que es una desviación estándar. Tal vez a muchos no les suene, así que lo voy a explicar intuitivamente con unos dibujitos. Bien, primero quiero presentarles a la distribución normal o distribución gaussiana. Es esta curva que se ve aquí, la que estoy marcando en rojo. Bueno, me salió medio chueca, pero es esta curva. A esta curva se le conoce como densidad de probabilidad. Hay muchos tipos diferentes de densidades de probabilidad, pero las calificaciones se distribuyen de esta manera. Este valor que ven aquí llamado mu es la media y la mayoría de las calificaciones están alrededor de la media. Aquí es donde se acumula la mayor parte del área de esta curva. Otra cosa importante es que esta función, la cual podemos escribir de esta manera, f de x,
depende de dos parámetros, mu y sigma cuadrada. Esta es la media y esta es la varianza. Si sacas la raíz cuadrada de la varianza, entonces obtienes sigma. A esto se le conoce como desviación estándar. A mu también se le conoce como el centro de la distribución, mientras que a sigma se le conoce como la forma de la distribución. Este parámetro indica en dónde está centrada la curva y este indica su forma. Puede ser más alta y delgada o más bajita y aplastada. Podemos hacer lo siguiente. Si agarramos este rango desde mu menos sigma hasta mu más sigma, obtenemos el 68% del área de la curva. Aquí encontramos el 68% de las calificaciones, es decir, gran parte de las calificaciones están cerca de mu. Ahora, si agarramos un rango más amplio, desde mu menos 2 sigma hasta mu más 2 sigma, obtenemos el 95% del área de esta curva. Esta es una distribución de probabilidad y las distribuciones de probabilidad tienen área 1. En otras palabras, también significa que aquí está el punto 95 del área total. Lo que resta es 5%, 2.5% en este extremo y 2.5% en este otro extremo. Esta distribución es simétrica con respecto de mu. Eso quiere decir que se refleja en el valor mu. Más formalmente quiere decir esto. Si tú evalúas a mu más y, te va a dar exactamente el mismo resultado que si evalúas a la función en mu menos y. De hecho, aquí se puede ver, si a mu le sumas sigma, obtienes este valor, y si a mu le restas sigma, obtienes exactamente el mismo valor. Ahora sí, vamos al grano. Aquí están las tres curvas de los resultados que obtuvieron al aplicar cada uno de los métodos. En azul está el método convencional, en verde está el método de aprendizaje maestro, y en rojo está el método por tutorías. Cada una de estas tres curvas tiene sus parámetros. Mu1, sigma 1, Mu2, sigma 2 y Mu3, sigma 3. Podemos ver en este diagrama que el promedio utilizando aprendizaje maestro es mucho mayor que el promedio que obtuvieron con el método convencional. Los autores del estudio reportan que esto es una desviación estándar, sigma 1, es decir, de los parámetros de esta función, sigma 1, mu 1. Pero más sorprendente es aún que el promedio utilizando el método de tutorías está a 2 desviaciones estándar del método convencional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mejoraron un montón los alumnos. De pasar de tener este promedio con el método convencional, llegaron a obtener este promedio. Como lo acabo de mencionar, aquí se acumula el 95% de la probabilidad o el 95% de las calificaciones, las que no son ni muy altas ni muy bajas. Eso quiere decir que el promedio de los alumnos con el método de tutorías obtuvieron una calificación mayor que el 98% de alumnos con el método convencional. Es decir, que tan solo los alumnos que están aquí parados en Mu3 tienen un promedio mayor que todos estos que están aquí con el método convencional. Son demasiados. Poniéndolo en perspectiva, si ponemos un alumno de aquí en este grupo, vemos que se consideraría de los mejores alumnos, porque sería de los pocos que obtuvo esta calificación. Y por supuesto, también vemos aquí que el 50% de estos alumnos son mejores que el 98% de los alumnos que utilizaron el método convencional. Como notamos, en un principio estos alumnos eran todos muy similares. Sus promedios eran muy similares, su interés en el tema también. De igual manera, las aptitudes que ya traían de cursos anteriores. Al final del experimento, el promedio de los grupos era significativamente superior para aquellos que utilizaron aprendizaje maestro y tutorías, si lo comparamos con el método convencional. Ese creo que es el resultado más importante, que todos los grupos eran similares cuando empezaron y al final
Los más destacados eran aquellos que utilizaron el método por tutorías, seguidos de aquellos que utilizaron el método de aprendizaje maestro. Y entonces me llegó una pregunta. Creo que tal vez deberíamos cuestionar más la idea de que la universidad es solo para unas cuantas personas que se dice que tienen talento. Yo creo que no, y mucha gente lo ha probado con varios estudios. Depende mucho más de las circunstancias que te rodean el que tengas un buen rendimiento escolar o no. Depende del nivel académico de tus padres, depende de la metodología que utilicen para enseñarte, depende de los materiales que utilizan, también depende de tu estatus socioeconómico, pero lo mejor de esto es que siempre puedes mejorar. Ya vimos que todos estos alumnos empezaron todos muy similares y al final unos lograron ser mejores que los demás. Eso significa que pues no dependía tanto de los alumnos, que eligieran alumnos buenos o alumnos malos. Dependía más del método que estaban utilizando para enseñarles. Y como siempre digo, me puedes dejar un me gusta si te ha gustado este video. Suscríbete para ver más videos como este al canal. Puedes dejarme tus recomendaciones en los comentarios. Siempre estoy abierto a nuevas ideas. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo al ver este video. Y nos vemos en el siguiente episodio de PsyPhone.